Durante 22 años, mis padres me llamaron la carga mientras mi hermana era su niña de oro. En la reunión familiar, papá dio un discurso: solo tenemos una hija de la que estamos orgullosos. Mi hermana se rió. Entonces me levanté, conecté mi teléfono al proyector y reproduje una grabación. Al minuto 7, mi hermana corría hacia la puerta. Soy Cassidy Thornton, tengo 28 años. Y hace 3 semanas, mi padre se levantó en nuestra reunión familiar, tomó el micrófono y dijo algo sobre mí delante de 68 parientes que llevaré conmigo el resto de mi vida. Solo tenemos una hija de la que estamos orgullosos. Eso fue lo que dijo. Y estaba mirando directamente a mi hermana mayor, Brianna, cuando lo dijo. Durante 22 años, mi familia me llamó la carga. La bebé prematura que costó demasiado. La hermana callada a la que nadie defendía. La hija que se sentaba al final de cada mesa mientras Brianna recibía la matrícula, los elogios, el amor. Pero lo que ninguno de ellos sabía, ni mis padres, ni mis primos, ni una sola persona en esa multitud, era que hacía 6 semanas, un jueves por la noche en la mesa de mi cocina, Brianna se emborrachó y lo confesó todo: el dinero que le había robado a nuestros padres. El título de enfermería que había falseado, las mentiras que había estado contando a la familia sobre mí desde que tenía 14 años. Y yo lo grabé todo. 14 minutos que destrozarían 22 años de silencio. Antes de contarte lo que pasó cuando le di al play, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si crees que esta historia lo merece. Y dime en los comentarios, desde dónde estás viendo esto y qué hora es ahora mismo donde estás. Ahora, déjame llevarte 22 años atrás, a una noche de enero en Georgia, cuando llegué a este mundo 6 semanas antes de tiempo y me convertí en la deuda que mi familia nunca quiso pagar. Vine a este mundo 6 semanas antes, un martes por la noche en enero, en un hospital a 40 minutos de nuestra casa porque el más cercano no tenía una UCI. Mis pulmones no estaban listos. Mi corazón no estaba listo. Nada en mí estaba listo. 3 semanas en la unidad de cuidados intensivos neonatales. $87.000 en facturas médicas. Mis padres acababan de firmar la hipoteca de su primera casa 2 meses antes. Mi padre, Glenn, conducía camiones para una empresa de transporte regional. Mi madre, Jolene, había dejado su trabajo de recepcionista para quedarse en casa con mi hermana, Brianna, que tenía 3 años. Sé la cantidad exacta en dólares porque mi madre se aseguró de que nunca la olvidara. Contaba la historia en cada acción de gracias, cada Navidad, cada reunión familiar donde había público. Cassidy casi nos arruina antes de que pudiera siquiera abrir los ojos, decía. Luego se reía, y los parientes se reían, y yo me quedaba allí sentada, agarrando mi tenedor con tanta fuerza que mis nudillos se ponían blancos. Cuando finalmente llegué a casa del hospital, pequeña y frágil y envuelta en una manta amarilla, mi hermana, Brianna, me miró en mi cuna y le hizo a nuestra madre una pregunta que se convirtió en el chiste favorito de la familia Thornton durante las siguientes 2 décadas. ¿Podemos devolverla? Todos se rieron. Mi padre, mis tías, mis tíos, incluso mi abuela Edith, aunque más tarde me enteraría de que ella dejó de reír mucho antes que los demás. Esa pregunta, ¿podemos devolverla?, me siguió en cada cumpleaños, cada boletín de notas, cada cena festiva. Brianna lo decía cuando derramaba un zumo. Mi padre lo decía cuando me mareaba en los viajes por carretera. Mi madre se lo susurraba a su hermana Ruth por teléfono cuando pensaba que no podía oírla. Pero yo siempre oía. Al crecer, aprendí las reglas de nuestra familia desde el principio. Regla 1, Brianna es lo primero. Regla 2, si algo sale mal, probablemente sea culpa de Cassidy. Regla 3, no te quejes de las reglas 1 y 2. Cuando tenía 10 años, gané el primer premio en el concurso de escritura del condado. Mi profesora de inglés, la señora Hadley, llamó a casa para felicitar a mis padres. Mi madre se olvidó de venir a la ceremonia de entrega de premios. Esa misma semana, Brianna quedó tercera en una competición de atletismo de la escuela, y todos fuimos a Olive Garden para celebrarlo. Recuerdo estar sentada en esa cabina, sosteniendo mi certificado debajo de la mesa, preguntándome si alguien preguntaría por él. Nadie lo hizo. Pero fue el día de Acción de Gracias cuando tenía 14 años lo que rompió algo dentro de mí. Brianna le dijo a mi madre,
con lágrimas en los ojos porque Brianna siempre sabía exactamente cuándo llorar, que yo había robado el collar colgante de oro de nuestra abuela Edith, el que la abuela usó en la foto de su boda, el que había prometido legar. Yo no lo había tocado. Ni siquiera había estado en el dormitorio de la abuela ese fin de semana. No importó. Mi madre le creyó a Brianna al instante. Me arrastraron delante de 12 parientes en la sala de estar y me dijeron que me arrodillara y le pidiera perdón a mi abuela por ser una ladrona. Me arrodillé. ¿Lloré? Dije que lo sentía por algo que no hice. 2 semanas después, el collar apareció en el cajón de la cómoda de Brianna. La explicación de mi madre debe haberse mezclado con la ropa sucia. Nadie me pidió disculpas. Ni mi madre. Ni Brianna, ni nadie. Esa noche, encontré el viejo diario de mi madre en el armario del pasillo. No sé por qué lo abrí. Quizás buscaba una prueba de que alguna vez me había querido. En su lugar, encontré esta línea, fechada el año en que nací: a veces desearía habernos detenido en una. La leí 7 veces. Seguía esperando que las palabras se reorganizaran. No lo hicieron. Me fui de casa el verano que cumplí 18 años. Había conseguido una beca parcial para una universidad estatal a 2 horas de distancia. Nada de la Ivy League, pero estaba orgullosa de ello. Necesitaba que mis padres cubrieran los $4.000 restantes por semestre. Llevé la carta de ayuda financiera a la cena como si presentara un caso ante un jurado. Mi padre apenas la miró. Mi madre no levantó la vista de su plato. Ya hemos gastado suficiente en ti, dijo. Entre las facturas del hospital y tus aparatos y ese inhalador que necesitabas cada invierno, Cassidy, simplemente no lo tenemos. Ese mismo mes, mis padres extendieron un cheque para la matrícula completa de Brianna en un programa privado de enfermería. $28.000. Sin beca parcial. Sin hacer preguntas. Así que trabajé en 2 empleos. Barista a las 6 de la mañana, entrada de datos en una agencia de trabajo temporal hasta las 10 de la noche. Tardé 5 años en terminar lo que debería haber llevado 4. Pero me gradué con un título en contabilidad y 0 deudas. Nadie vino a mi ceremonia. Llevé mi birrete sola en una multitud de extraños y sus familias animando. Y aún así, seguía apareciendo. Cada Navidad conducía 2 horas con regalos que había envuelto yo misma. Cada acción de gracias llevaba un postre que nadie había pedido. Me sentaba al final de la mesa. Dormía en el sofá mientras Brianna se quedaba con la habitación de invitados con el edredón que hizo mi abuela. Llamaba a mi madre todos los domingos por la noche. Ella contestaba quizás 1 de cada 3 llamadas. Me decía a mí misma que era suficiente. Que si seguía intentándolo, algo cambiaría. Que el amor estaba ahí, solo que enterrado bajo años de costumbre y estrés financiero y viejo resentimiento. No estaba tratando de ganar su amor. Pensaba que ya lo tenía, solo que atrapado bajo algo que aún no había descubierto cómo mover. Hasta hace 3 meses, cuando descubrí lo que mi hermana había estado haciendo realmente a espaldas de todos. Comenzó con una cafetería. Estaba tomando un café con leche antes del trabajo un martes cuando vi a una mujer saludándome desde una mesa en la esquina. Me tomó un segundo. Luego la reconocí. Megan Holt. Ella y Brianna habían estado en el mismo programa de enfermería. Cassidy, ¿verdad? La hermana de Brianna. Sacó la silla de enfrente. ¿Cómo está Bri? No la he visto desde, Dios, el primer semestre. Casi la corrijo. Brianna le había estado diciendo a la familia que era enfermera registrada durante 8 años. Hablaba de pacientes que había salvado, de turnos nocturnos que la agotaban, de la vocación que había encontrado. Primer semestre, repetí. La cara de Megan cambió. Sí, dejó de venir después de octubre. Supuse que se había transferido, pero ladeó la cabeza. Espera, tu familia no sabe que abandonó. Dejé mi café con mucho cuidado. Simplemente asumí que todo el mundo lo sabía, dijo Megan en voz baja. Conduje al trabajo con las manos temblando en el volante. Esa noche, no pude dormir. Abrí mi portátil y comencé a buscar.
El programa de enfermería al que Brianna había asistido tenía un registro público de graduados. Revisé cada nombre de su año. Brianna Thornton no estaba en la lista. Indagué más a fondo. Mis padres habían pagado $28,000 por ese programa. Cuando un estudiante abandona en el primer semestre, la escuela reembolsa una parte de la matrícula, una parte significativa. Brianna nunca había devuelto ese dinero. Se había embolsado el reembolso y les había dicho a todos que se había graduado. Durante 8 años, les había estado diciendo a nuestros padres, a nuestra abuela, a toda nuestra familia extendida que era enfermera, apareciendo en las festividades con uniformes que compraba en línea, contando historias que sonaban reales porque las había memorizado de dramas médicos. Y nadie, ni una sola persona, había pensado nunca en verificarlo. El segundo descubrimiento llegó por boca de mi propia madre. Unos 2 meses antes de la reunión, estaba en una de esas raras llamadas de domingo en las que Jolene realmente contestó. Sonaba cansada, distraída. A mitad de nuestra conversación, si se le puede llamar así, murmuró algo que se suponía que no debía oír. El fondo de jubilación de tu padre parece escaso. No lo entiendo. El mercado ha estado bien. Soy contable. Me fijo en los números como la mayoría de la gente se fija en el tiempo. Algo en su tono me llamó la atención y le pregunté, casualmente, con cuidado, si había mirado los extractos recientemente. Brianna se encarga de todo eso, dijo mamá. Ella nos configuró el acceso en línea. Es tan buena con esas cosas. Ya sabes, al estar en el sector de la salud, entiende de finanzas. Me mordí la lengua con tanta fuerza que saboreé cobre. Esa noche, hice algo de lo que no estoy orgullosa. Llamé a la antigua línea fija de mi padre y lo guié para que consultara su cuenta de jubilación en línea. Él no sabía que yo estaba comprobando. Le dije que solo quería asegurarme de que la información de su beneficiario estuviera actualizada. Los números contaban una historia que mi familia nunca contaría. Durante 4 años, se habían transferido $40,000 de la cuenta de jubilación de mis padres en pequeñas cantidades irregulares. 2.000 aquí, 3.500 allá, a una cuenta corriente externa. El número de ruta coincidía con un banco en la ciudad de Brianna. Miré la pantalla hasta que mi visión se nubló. Entonces llamé a mi madre. Le dije, tan suavemente como pude, que algo andaba mal con el fondo de jubilación, que el dinero no se había ido en pérdidas del mercado, que se había ido a un lugar específico. Me interrumpió antes de que terminara. No seas celosa de tu hermana, Cassidy. Brianna gestiona esa cuenta porque es responsable, a diferencia de algunas personas. Colgó. Y fue entonces cuando lo entendí. Decírselo en privado nunca funcionaría. Déjame ser clara sobre lo que estaba en juego. Mi abuela, Edith Calewa, tenía 79 años. Había construido una vida en una hermosa propiedad a las afueras de Atlanta, una casa que ella y mi abuelo diseñaron juntos antes de que él falleciera, un jardín que había mantenido en flor durante 40 años, y suficientes ahorros para dejar algo significativo. Estaba actualizando su testamento. Se lo había dicho a la familia. Y en los 2 meses previos a la reunión, Brianna había visitado a la abuela 4 veces. 4 veces. Mi hermana, que normalmente se las arreglaba con una visita al año como mucho, era de repente la nieta más devota de Georgia. Llevaba flores. Llevaba sopa casera, que más tarde supe que había comprado en una tienda de delicatessen y transferido a sus propios recipientes. Se sentaba en la mesa de la cocina de la abuela, le sostenía la mano y hablaba de su carrera de enfermería. Mi madre le dijo a la familia, Brianna está cuidando también de mamá. Es tan desinteresada. Sabía lo que estaba pasando. Brianna se estaba posicionando. Quería ser el nombre en el testamento, la única heredera, el trofeo final de la niña de oro. Si permanecía en silencio, sucederían 3 cosas. Mis padres perderían más dinero que no podían permitirse perder. Mi abuela sería engañada para reescribir su legado basándose en mentiras. Y yo perdería a la última persona de mi familia que alguna vez me había visto de verdad. No estaba planeando una venganza. Esa palabra se siente demasiado afilada, demasiado limpia para lo que era esto.
Estaba tratando de proteger a mi abuela de la misma persona que le había robado a mis padres, mentido sobre su educación, me había incriminado por un robo cuando tenía 14 años, y había pasado 22 años asegurándose de que nunca tuviera un sitio en la mesa familiar. Pero necesitaba pruebas, no sospechas, no hojas de cálculo. Pruebas que no pudieran ser explicadas, reinterpretadas o enterradas bajo la negación de mi madre. Necesitaba las propias palabras de Brianna. 3 semanas antes de la reunión, le envié un mensaje de texto a mi hermana. Hola Bri, sé que las cosas han estado raras entre nosotras. ¿Podemos hablar antes de la reunión? No quiero que sea incómodo delante de la abuela. Respondió en 4 minutos. Claro, en tu casa. Eso debería habérmelo dicho todo. Brianna nunca venía a mi apartamento. Pensaba que mi barrio estaba por debajo de ella. Pero la reunión era en 3 semanas, y me necesitaba callada y cooperativa delante de la abuela Edith. Una visita rápida para pacificar a la hermana difícil. Valía la pena el viaje. Apareció un jueves por la noche con una blusa de seda y vaqueros de diseño, llevando una botella de Pinot Grigio. Me abrazó en la puerta, un abrazo apretado, teatral, e inmediatamente comenzó a escanear mi apartamento con esa mirada compasiva que había perfeccionado. Es acogedor, dijo. La palabra goteaba. Abrí el vino. Le serví su copa más llena que la mía. Puse mi teléfono en la estantería detrás de nosotras, con la pantalla hacia abajo, la aplicación de grabación en marcha. Georgia es un estado de consentimiento de una sola parte. Yo era esa parte. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y empecé con algo pequeño. Entonces, ¿cómo va el trabajo? El hospital te mantiene ocupada. Brianna se lanzó a una historia sobre un paciente que había tenido un paro cardíaco durante su turno el martes pasado. La contó con gestos, pausas, inflexiones vocales, toda la actuación. Siempre había sido buena en esto, en hacer que la ficción pareciera un recuerdo. La dejé terminar. Luego dije, tan casualmente como pude, eso es una locura. Oye, de hecho, me encontré con Megan Holt el mes pasado, tu antigua compañera de clase. Dijo algo un poco raro. La copa de vino de Brianna se detuvo a medio camino de sus labios. Megan habla demasiado, dijo. Su voz bajó media octava. Y supe que la máscara tenía una grieta. No presioné de inmediato. Serví más vino. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Brianna terminó su segunda copa, luego la tercera. El Pinot Grigio estaba haciendo lo que yo no podía, aflojando el tornillo que ella mantenía tan cuidadosamente apretado en público. Bri, dije en voz baja. No te estoy juzgando. Solo quiero entender. Somos hermanas. Me miró fijamente durante mucho tiempo. Luego algo cambió detrás de sus ojos. No culpa, no miedo, sino algo peor. Desprecio. El tipo que viene de creer que eres intocable. ¿Quieres entender? Se echó hacia atrás. Bien. Y entonces Brianna Thornton, la niña de oro, la hija amada, la enfermera de la familia, empezó a hablar. No terminé la escuela de enfermería. No es para tanto. No era para mí. Hizo un gesto con la mano como si espantara un mosquito. El dinero de la matrícula de mamá y papá. Me lo debían por todos los años que tuve que ser la perfecta mientras tú los desangrabas. Se me oprimió el pecho. No dije nada. ¿Sabes lo que le dije a mamá cuando tenías 14 años? ¿Que robaste el collar de la abuela? Sonrió. Realmente sonrió. Yo lo cogí. Necesitaba que desapareciera para acción de gracias para que quedaras mal. Y funcionó, cada vez. Se sirvió otra copa. Su mano estaba firme. Su conciencia estaba tranquila. Todo lo que tenía que hacer era llorar. Y mamá se ponía de mi lado siempre. Siempre fuiste tan fácil de apartar, Cass. Nunca te defendiste. Simplemente lo aceptabas debajo de la mesa. Mis manos temblaban. Me dolía la mandíbula de apretarla. Pero mantuve mi rostro impasible. Mantuve mi respiración regular porque el teléfono en la estantería estaba captando cada sílaba.
Y Brianna no había terminado. El vino había despegado la última capa. La cuenta de jubilación de papá. Brianna inclinó su copa, observando la luz refractarse a través del vino como si admirara una joya. He sacado unos 40.000 durante los últimos 4 años. Pequeñas cantidades. Nunca se darán cuenta. Creen que el mercado se desplomó. Se rió. Un sonido corto, brillante, descuidado. ¿Y la abuela?, pregunté. Mi voz era firme. Apenas. Brianna se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa. ¿Por qué crees que la he estado visitando, Cass? Está reescribiendo su testamento. Me aseguraré de que mi nombre sea el único que importe. Mantuvo mi mirada. Y entonces dijo lo que lo selló todo. Y tú, no recibirás nada. Como siempre. Dejó su copa suavemente. Porque en esta familia, yo soy la hija. Tú eres la factura. Tú eres la factura, no la carga. La factura. Como si yo fuera una deuda que nunca quisieron pagar. Brianna bostezó 15 minutos después y se quedó dormida en mi sofá con los zapatos puestos. Le eché una manta por encima porque, incluso entonces, incluso después de todo eso, seguía siendo mi hermana y no sabía qué más hacer con eso. Luego fui a la cocina. Me senté en la oscuridad. Cogí mi teléfono y detuve la grabación. 14 minutos y 22 segundos. No lloré. Quería hacerlo, pero algo había cambiado en mí. Algo tectónico e irreversible, y llorar se sentía como retroceder. Reproduje la grabación una vez desde el principio solo para asegurarme de que estaba clara. La voz de Brianna salió por el altavoz, nítida y segura. Siempre fuiste tan fácil de apartar. 14 minutos. Eso es todo lo que se necesitó para que 22 años de mentiras se derrumbaran en un archivo en mi teléfono. La pregunta ya no era si, era cuándo y dónde. Ahora, voy a hacer una pausa aquí por un segundo porque necesito preguntarte algo. Si fueras yo, sentado solo en esa cocina oscura con 14 minutos de verdad en tu teléfono, ¿lo reproducirías en privado para tus padres o esperarías al único momento en que la verdad no pudiera ser barrida bajo la alfombra? Escribe un 1 en los comentarios para decírselo a los padres o un 2 para esperar a la reunión. Y si estás enganchado a esta historia, pulsa el botón de suscribir porque lo que viene a continuación es la parte que todavía no puedo creer que haya sucedido. Ahora, volvamos a la historia. 2 semanas antes de la reunión, hice una llamada telefónica que lo cambió todo. Mi tía Ruth contestó al segundo timbre. Ruth Calewa es la hermana menor de mi madre. Más tranquila, más aguda, y la única persona en la familia que alguna vez me miró como si fuera una persona completa y no una nota al pie. Cuando tenía 8 años y tuve neumonía, Ruth condujo 3 horas en una tormenta de nieve para sentarse junto a mi cama. Cuando me gradué de la universidad sola, fue ella quien envió flores. La tarjeta decía, te veo, Cassidy. Siempre lo he hecho. Hola, cariño, dijo. ¿Qué pasa? No le hablé de la grabación. Todavía no. Solo pregunté con cuidado, tía Ruth, ¿alguna vez has pensado que algo no cuadraba con Brianna? La línea se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Entonces Ruth exhaló lentamente. He estado observando a tu hermana durante años, Cass. Algo no cuadra. Las historias de su carrera, el dinero, la forma en que maneja a tus padres. Pero nunca pude probar nada. Me dijo que lo había intentado una vez. Hace 3 años, le mencionó a Jolene que las historias de Brianna sobre el trabajo parecían inconsistentes. La respuesta de Jolene fue inmediata y nuclear. Dejó de hablar con Ruth durante 6 meses, la eliminó de los chats de grupo familiares, les dijo a los primos que Ruth estaba pasando por algo. Tu madre destruirá a cualquiera que amenace la imagen de Brianna, dijo Ruth, incluida su propia hermana. Cerré los ojos. Tía Ruth, ¿te encargas de la presentación de diapositivas en la reunión? ¿La configuración del proyector? Estoy haciendo la parte técnica para el montaje de fotos familiares. Sí. ¿Por qué? Si necesitara conectar un teléfono a ese proyector, ¿sería posible? Silencio de nuevo.
Es solo un adaptador HDMI. Cassidy. ¿Qué estás planeando? Puede que tenga algo que la familia necesita oír. Hizo una pausa. Podía oír su respiración. No sé lo que tienes, dijo finalmente. Pero confío en ti. Me aseguraré de que el equipo funcione. 10 días antes de la reunión, un sobrescrito a mano llegó a mi apartamento. El papel era de color crema, la letra temblorosa pero deliberada. De mi abuela Edith. Todavía escribía cartas a mano. Decía, el correo electrónico es para gente con prisa, y yo me he ganado el derecho a tomarme mi tiempo. Mi querida Cassidy, decía la carta. La reunión es el 19 de julio. Quiero a mis 2 nietas allí. Quiero ver tu cara. Por favor, ven. Con amor, abuela. Sostuve esa carta contra mi pecho como si fuera algo frágil. 20 minutos después, sonó mi teléfono. Mamá, ¿recibiste la invitación?, dijo Jolene, no era una pregunta. Sí. Bien. Ahora escucha. Su voz cambió al tono que conocía de memoria. El tono gerencial, el que hacía que las instrucciones sonaran como favores. Estás invitada, pero compórtate. Brianna va a dar un discurso sobre su carrera de enfermería, y tu padre va a decir unas palabras. Solo siéntate, sonríe y agradece que te incluyan. Apreté el teléfono con más fuerza. Estaré allí, mamá. Y ponte algo decente, Cassidy. La última vez parecía que ni siquiera lo intentaste. No dije nada. Ah, y mamá va a hacer algunos anuncios importantes en la reunión, añadió Jolene casi casualmente. Decisiones familiares, importantes, así que no lo conviertas en algo sobre ti. Colgó antes de que pudiera responder. Siempre lo hacía. Me senté en el borde de mi cama y leí la carta de la abuela Edith una vez más. Luego abrí mi armario y miré el vestido blanco que había estado guardando para algo que no podía nombrar, algo que importaba. Este era el escenario de Brianna. Mis padres habían asignado los papeles. Ella era la estrella. Yo era la extra de fondo que debería estar agradecida por un asiento. Pero había terminado con su guión. Iba a llevar mi teléfono y mi propia historia. La noche antes de la reunión, me senté en el suelo de mi sala de estar con mi teléfono y un par de auriculares y escuché la grabación una vez más. La voz de Brianna llenó mis oídos, cercana, clara y cruel. Siempre fuiste tan fácil de apartar. Me oí a mí misma preguntando por la abuela, mi voz delgada y cuidadosa. Y luego, Brianna, no recibirás nada. Como siempre. Mis manos temblaban cuando me quité los auriculares. Casi lo borro. Quiero que lo sepas. Mi pulgar se cernió sobre el icono de la papelera durante 10 segundos completos. Y cada año de condicionamiento me gritaba que mantuviera la paz, que me lo tragara, que fuera la buena hija que nunca causa problemas. Pero luego pensé en la carta de mi abuela. Quiero ver tu cara. Pensé en la cuenta de jubilación de mi padre, desangrándose silenciosamente durante 4 años. Pensé en mi yo de 14 años arrodillada en el suelo de una sala de estar, pidiendo perdón por un robo que no cometió. Puse el teléfono en mi bolso. Esa noche, llamé a la tía Ruth por última vez. ¿Está listo el proyector? Adaptador HDMI, altavoces externos, todo listo para la presentación de diapositivas, dijo. Cassidy, sea lo que sea que estés haciendo, ¿estás segura? Estoy segura. Una larga pausa. Entonces me aseguraré de que funcione. Solo tienes que conectarlo. Después de colgar, le escribí una carta a mi abuela. Corta, honesta. La sellé en un sobre y la metí en mi bolso junto al teléfono. Decía, abuela, lamento si lo que sucede mañana te duele, pero siempre me has enseñado que la verdad importa más que la comodidad. Espero que todavía lo creas. No dormí esa noche, pero por primera vez en años, no tenía miedo de lo que traería la mañana. Estaba lista. La finca de los Kalewa se asentaba en 3 acres de ondulantes verdes de Georgia, a 20 millas de Atlanta, envuelta en viejos magnolios y una valla blanca que mi abuelo había pintado cada primavera hasta el año en que murió. La abuela Edith organizaba la reunión familiar allí cada 5 años. Esta era la más grande.
68 personas de 4 generaciones de Callawes y Thorntons. Largas mesas de banquete cubiertas con manteles blancos se extendían por el césped trasero. Guirnaldas de luces colgaban entre los magnolios, esperando el anochecer. Una pantalla de proyector se erigía cerca de la mesa principal, ya preparada para la presentación de fotos familiares, obra de la tía Ruth. Llegué temprano, vestido blanco, pelo suelto, teléfono en mi bolso de mano, corazón en la garganta. La tía Ruth estaba ajustando los cables de los altavoces cerca del proyector. Cuando me vio, asintió una vez, tranquila, firme. Inclinó la cabeza hacia el adaptador HDMI que descansaba en el borde de la mesa técnica. Entendí. Los invitados fueron llegando durante la siguiente hora. Primos que no había visto en años. Tías abuelas que me pellizcaban las mejillas. El tío Frank con su risa estruendosa. Niños persiguiéndose alrededor de las sillas del jardín. Luego llegó Brianna. Vestido rojo, tacones caros, maquillaje completo. Flotaba entre la multitud como una celebridad en un estreno. Besando mejillas, apretando manos, mostrando una calidez tan convincente que casi me la creí. Fue directamente hacia la abuela Edith y la envolvió en un abrazo que duró lo justo para que 3 personas lo fotografiaran. Mis padres flanqueaban a Brianna como guardaespaldas. Glenn con sus pantalones caqui planchados, Jolene con un vestido floral, la mano en el hombro de Brianna, radiante, el trío perfecto. Yo estaba de pie cerca de la parte de atrás, junto a los arbustos de hortensias, sosteniendo un vaso de té dulce que no bebí. Y la abuela Edith, en medio del abrazo con Brianna, miró por encima del hombro de su nieta, me encontró entre la multitud y me dedicó una pequeña y triste sonrisa que rompió algo en mi pecho. La cena se sirvió a las 6. Pollo frito, berza, pan de maíz, pastel de melocotón. El menú de la reunión de los Callaway no había cambiado en décadas. La gente llenó sus platos, encontró sus asientos y se acomodó en el tipo de caos cálido y ruidoso que las grandes familias sureñas especializan. Me senté en el extremo más alejado de la segunda mesa. Nadie tenía asientos asignados, pero de alguna manera la geografía familiar siempre me empujaba al perímetro. Después de la cena, mi madre se levantó y golpeó un tenedor contra su vaso. Las conversaciones se acallaron. Antes de que hagamos la presentación de diapositivas, anunció Jolene, Brianna tiene algo que le gustaría compartir. Algunos de ustedes saben que ha estado haciendo un trabajo increíble como enfermera. Bri, cariño, sube. Aplausos, cálidos, alentadores, confiados, de 68 personas que no tenían motivos para dudar. Brianna caminó hacia el frente con la facilidad de alguien que había ensayado esto en el espejo. Tomó el micrófono inalámbrico de la mesa técnica de Ruth y sonrió, la sonrisa practicada y simétrica que la había sacado de todos los aprietos en los que se había metido. Gracias, mamá. Se llevó una mano al pecho. La enfermería ha sido la experiencia más gratificante de mi vida. El mes pasado, ayudé a una paciente a recuperarse de un derrame cerebral. Me tomó la mano y me dijo que le salvé la vida. La gente murmuró con admiración. La abuela Edith asintió con orgullo. 5 minutos de pura ficción entregados impecablemente. Cuando Brianna terminó, recibió una ovación de pie de la mesa principal. Mi madre estaba llorando, del tipo de lágrima única y elegante que había perfeccionado en la iglesia. Entonces una tía abuela en mi mesa se inclinó y me dio una palmadita en el brazo. ¿Y tú a qué te dedicas, querida? Antes de que pudiera responder, la voz de mi madre cortó el césped. Cassidy trabaja en contabilidad, dijo Jolene. ¿En algún sitio? Risas dispersas. Brianna sonrió en su copa de vino. Sentí que mi cara ardía, pero mantuve las manos planas sobre la mesa. Aún no. El sol se estaba poniendo detrás de los magnolios cuando mi padre se levantó. Glenn Thornton no era un orador nato. Era un hombre callado que se había pasado la vida conduciendo camiones, viendo SPN y estando de acuerdo con lo que Jolene le dijera que era verdad. Pero esta noche, Jolene le había dado un guión, y él leyó de un trozo de papel doblado que ella le había metido en el bolsillo de la camisa antes de la cena. Quiero agradecer a todos por estar aquí, comenzó. Su voz sonaba débil a través del micrófono. Esta familia significa todo para nosotros.
Hizo una pausa, miró a Brianna, que estaba sentada en la mesa principal junto a la abuela Edith. Jolene y yo, tragó saliva. Solo tenemos una hija de la que estamos verdaderamente orgullosos. El césped se quedó quieto. Brianna, eres nuestro mayor logro. Todo lo que has hecho, tu carrera, tu corazón, la forma en que cuidas de esta familia. No podríamos haber pedido una hija mejor. Aplausos. No atronadores. Había una corriente subterránea de incomodidad. Algunas personas mirando a su alrededor, un primo moviéndose en su silla, pero suficientes personas aplaudieron para que pareciera sancionado. Nadie me miró. No era necesario. Me senté en la mesa de atrás. 68 personas delante de mí. Las palabras de mi padre todavía flotando en el aire de verano como humo. Solo tenemos una hija de la que estamos verdaderamente orgullosos. No se había equivocado. No había sido ambiguo. Había dicho, delante de cada tía, tío, primo y abuelo de nuestra familia, que yo no contaba. Mi abuela Edith se giró lentamente en su silla, me encontró, vio el enrojecimiento en mis ojos, su ceño se frunció con algo que no había visto en ella en años, alarma. Puse mi mano en mi bolso de mano, sentí el borde duro de mi teléfono a través de la tela. 22 años. Me levanté. No me apresuré. No irrumpí. Me levanté de mi silla. De la forma en que te levantas cuando finalmente has tomado una decisión que has estado sopesando durante semanas. Lenta, deliberadamente, como si la gravedad hubiera cambiado de dirección y levantarse fuera lo único que quedaba que tuviera sentido. Las cabezas se giraron. Algunos primos susurraron. Mi madre fue la primera en darse cuenta. ¿Cassidy? La voz de Jolene era aguda y baja. Siéntate. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Caminé entre las dos mesas de banquete. 68 caras me siguieron como si estuviera cruzando un escenario. Las guirnaldas de luces se habían encendido. El aire olía a pastel de melocotón y a hierba recién cortada. Y el latido de mi corazón era tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de mis dedos. Brianna me observaba desde la mesa principal. Su copa de vino congelada a medio camino de su boca. Primero confusión, luego sospecha, luego algo que nunca había visto en la cara de mi hermana. Un destello de miedo. Llegué a la mesa técnica. La tía Ruth estaba de pie junto al proyector, con los brazos a los costados. No hizo ninguna pregunta. No lo necesitaba. Cogió el adaptador HDMI y me lo tendió. Saqué mi teléfono de mi bolso, lo conecté. La pantalla del proyector se iluminó detrás de mí. Un brillo blanco reemplazando la presentación de diapositivas familiar congelada. Mi padre dio un paso adelante. Cassidy, este no es el momento. En realidad, papá, le miré fijamente. Este es exactamente el momento. Abrí el archivo de audio. 14 minutos y 22 segundos. La marca de tiempo en la pantalla era visible para todos. Mi pulgar presionó play. Y entonces la voz de Brianna, fuerte, clara, inconfundible, salió de los altavoces exteriores y se extendió por el césped donde 68 miembros de nuestra familia estaban sentados en la refrescante tarde de Georgia. No terminé la escuela de enfermería. No es para tanto. La cara real de Brianna se puso blanca mientras su voz grabada llenaba el aire. Lo primero que noté fue el silencio, no del tipo educado que se instala en una habitación durante un discurso. Esto era algo más pesado. El silencio de 68 personas dándose cuenta de repente de que algo que no esperaban estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber. La voz grabada de Brianna salió de los altavoces como una confesión en un tribunal. No terminé la escuela de enfermería. No es para tanto. No era para mí. El dinero de la matrícula de mamá y papá. Me lo debían por todos los años que tuve que ser la perfecta. Alguien en la segunda mesa dejó su vaso. El pequeño tintineo del cristal sobre la madera sonó como un disparo en el silencio. Mi madre se levantó de un salto de su silla. Se movió hacia el proyector con ambas manos levantadas, los ojos desorbitados. Apágalo, Cassidy. Apágalo ahora mismo.
Estaba a 3 pasos cuando la voz de mi abuela cortó el aire como una cuchilla. ¿Jolene? Mi madre se congeló. La abuela Edith no había levantado la voz. No lo necesitaba. 79 años de tranquila autoridad hicieron el trabajo por ella. Se agarró al brazo de su silla y miró a su hija con una expresión que nunca le había visto. No era ira exactamente, sino una devastación que la precedía. Siéntate. La voz de Edith tembló, pero cada palabra era de hierro. Quiero oír cada palabra. Mi madre se sentó como una niña a la que han pillado de pie en la mesa. Bryana estaba de pie ahora, con las manos temblando, el vestido rojo de repente demasiado brillante contra su rostro ceniciento. Eso está sacado de contexto. Me tendió una trampa. ¿Ella? Pero a la grabación no le importaba el contexto. La grabación simplemente continuó. La propia voz de Bryana, alegre y descuidada y con 3 copas de más, llenando el aire de verano con verdades que nunca tuvo la intención de compartir. Al minuto 4, la grabación había llegado al dinero. La cuenta de jubilación de papá. La voz de Bryana era casi jubilosa en la reproducción. He sacado unos 40.000 durante los últimos 4 años. Pequeñas cantidades. Nunca se darán cuenta. Creen que el mercado se desplomó. La Bryana grabada se rió. La Bryana real no lo hizo. Mi padre, todavía de pie cerca del micrófono en el frente, se dejó caer en la silla más cercana como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. El color se le fue de la cara en tiempo real. Vi a un hombre que se había parado frente a su familia y había borrado a una hija para alabar a otra, darse cuenta de repente de que la hija que había elogiado le había estado robando. Esos son nuestros ahorros para la jubilación, susurró Glenn. Pero el micrófono seguía encendido y todos lo oyeron. Jolene se volvió hacia Bryana. Dime que no es verdad. Su voz se quebró por la mitad. Dímelo, Bryana. Mamá, puedo explicarlo. No fue así. Iba a devolverlo. La grabación la interrumpió. La propia voz de Bryana de nuevo, brillante y despreocupada. Mamá se cree todo lo que digo. Todo lo que tengo que hacer es llorar, y ella se pone de mi lado. La mano de mi madre fue a su boca. Un sonido salió de ella. No exactamente un llanto, no exactamente un jadeo. Algo entre los dos que creo que solo ocurre cuando oyes describir tu propia manipulación por la persona que la ha utilizado como arma. Alrededor de las mesas, las reacciones se extendieron. El tío Frank se cruzó de brazos y negó lentamente con la cabeza. La esposa de un primo se inclinó y le susurró algo urgente a su marido. 2 de las tías mayores intercambiaron una mirada que contenía 30 años de sospechas finalmente confirmadas. Y la abuela Edith se sentó perfectamente quieta, con las manos cruzadas en el regazo, escuchando cada palabra con la cuidadosa atención de alguien que está elaborando un veredicto. Luego llegó el minuto 6 y el collar. ¿Sabes lo que le dije a mamá cuando tenías 14 años? ¿Que robaste el collar de la abuela? La voz de la Bryana grabada era cálida por el vino y la autosatisfacción. Yo lo cogí. Necesitaba que desaparecieras de la foto para acción de gracias y funcionó. El sonido que salió de mi abuela fue pequeño, pero lo detuvo todo. Edith apoyó la mano plana sobre la mesa. Le temblaban los dedos. Se giró y me miró, no con lástima, sino con un horror que me dijo que estaba reviviendo aquel día de acción de gracias, la niña de 14 años de rodillas pidiendo perdón por un crimen que no había cometido, la nieta a la que había visto ser humillada mientras la verdadera ladrona estaba a su lado. Con los ojos secos y sonriendo. Oh, cariño, susurró Edith. No creo que nadie más la oyera, pero yo sí. La grabación continuó. Minuto 7. ¿Por qué crees que he estado visitando a la abuela? Está reescribiendo su testamento. Me aseguraré de que mi nombre sea el único que importe. El agarre de Edith en la mesa se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos como el hueso. ¿Y tú?, dijo la Bryana grabada, inclinándose hacia el micrófono como si compartiera un secreto, no recibirás nada, como siempre, porque en esta familia, yo soy la hija. Tú eres la factura. Ese fue el momento en que Bryana corrió.
Empujó su silla hacia atrás con un chirrido que rasgó el silencio. Cogió su bolso, se quitó un tacón de una patada, y medio corrió, medio tropezó por el césped hacia la puerta del jardín, su vestido rojo reflejando las luces de la guirnalda. Pero la finca tenía 3 acres. La puerta estaba lejos, y 68 personas observaron cada uno de sus pasos. El primo Marcus, de 24 años, con cuerpo de linebacker y los brazos cruzados, estaba de pie junto al camino del jardín. No la agarró. No habló. Solo se quedó allí. Y Brianna se detuvo. Detrás de ella, la abuela Edith se levantó de su silla. Mi abuela caminó hacia el frente de la reunión de la forma en que lo hacen las mujeres de su generación cuando han llegado al límite de lo que tolerarán. Lentamente, con la espalda recta, con una dignidad que hace que el silencio sea obligatorio. Alguien le entregó el micrófono inalámbrico. Lo sostuvo con ambas manos. He pasado 79 años construyendo esta familia, dijo Edith. Su voz temblaba, pero se oyó. Y hoy he aprendido que la persona en la que más confiaba ha estado mintiéndonos a todos. Se volvió hacia mí. ¿Cassidy? No podía respirar. Te debo una disculpa. Sus ojos brillaban. Vi cómo te dejaban de lado durante años. Me decía a mí misma que mejoraría. Me decía que tu madre cambiaría. Debería haber hablado antes. Debería haber luchado más por ti. Y lo siento profundamente. Apreté los labios. No iba a llorar delante de 68 personas. No lo haría. Edith se volvió hacia la multitud. Me reuniré con mi abogado el lunes por la mañana. Mi testamento, tal como está actualmente, será reescrito. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Quiero que cada persona aquí sepa por qué. El césped estaba tan silencioso que podía oír las cigarras en los magnolios. No por dinero, continuó Edith. Sino porque la confianza, una vez rota, tiene que volver a ganarse. Miró a Jolene, que estaba sentada inmóvil en su silla, con el rímel corrido, y a Glenn, que se miraba las manos. Y algunos de ustedes tienen mucho que ganar. Al borde del jardín, Brianna estaba congelada, con un zapato puesto, el bolso apretado contra el pecho, las lágrimas corriendo por su cara. Yo estaba de pie junto al proyector, el teléfono todavía conectado, la grabación terminada. No había dicho una sola palabra desde que pulsé play. No lo necesitaba. La verdad lo había dicho todo por mí. Quiero parar aquí un momento porque esta parte todavía me pesa. ¿Crees que mi abuela hizo lo correcto o fue demasiado anunciarlo así delante de todos? Escribe justicia en los comentarios si crees que tuvo razón. Escribe demasiado lejos si crees que la conversación sobre el testamento debería haber sido privada. Realmente quiero saber lo que piensas. Y si aún no te has suscrito, no hemos terminado. Todavía hay consecuencias de las que necesito hablarte. Déjame continuar. La reunión no terminó. Se fracturó. Después del anuncio de la abuela Edith, la reunión se dividió como una célula. Nadie se fue. Esto era demasiado sísmico como para marcharse, pero el césped se reorganizó en grupos, cada uno procesando una pieza diferente de lo que acababa de suceder. Los parientes mayores, el tío Frank, la tía Lois, las tías abuelas que recordaban al difunto esposo de Edith, se reunieron alrededor de mi abuela como un anillo protector. Frank le puso la mano en el hombro a Edith y dijo, en voz baja pero audible, estamos contigo, Edith. Lo que necesites. Un grupo de primos más jóvenes se acercó a mí, sin acusar, sin celebrar, solo presentes. Mi prima Daniele, con la que no había hablado en 3 años, me tocó el codo. ¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?, preguntó. Sin juicio, solo queriendo entender. Y Brianna regresó. Cruzó el césped con el rímel corrido hasta la mandíbula, y su voz en ese registro exacto que había usado toda su vida para escapar de las consecuencias. Esa grabación fue manipulada, dijo a cualquiera que quisiera escuchar. Me tendió una trampa. Me emborrachó. Esto es una encerrona. La mayoría de la gente apartó la mirada. Unos pocos negaron con la cabeza. Entonces habló la tía Ruth. Había estado de pie en silencio junto a la mesa del proyector todo el tiempo,
con los brazos cruzados, observando. Ahora dio un paso adelante. Brianna, dijo Ruth, tranquila como un lago. He tenido mis dudas sobre ti durante 3 años. Se lo dije a tu madre y me eliminó de la familia por ello. Miró alrededor del césped. La grabación solo confirmó lo que ya sabía. Jolene, en silencio hasta ahora, se volvió hacia mí. Su voz era cruda. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia, Cassidy? Miré a mi madre. 22 años de palabras tragadas se sentaron en mi garganta. Yo no hice esto, mamá. Lo hizo Brianna. Yo solo dejé de ocultarlo. Encontré un lugar tranquilo al borde del jardín, cerca del banco de piedra donde la abuela solía leerme cuando era lo suficientemente pequeña para sentarme en su regazo. El ruido de la fiesta estaba detrás de mí. Fragmentos de conversaciones urgentes. El hijo de alguien preguntando por qué la tía Brianna estaba llorando. El tintineo de los platos siendo recogidos por gente que necesitaba algo que hacer con sus manos. Mi padre me encontró allí. Glenn se detuvo a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. Tenía los ojos hinchados. No parecía un hombre que acabara de dar un discurso. Parecía un hombre al que acababan de darle uno. ¿De verdad dije eso? Su voz era ronca. ¿Que solo tenemos una hija? Lo dijiste delante de 68 personas, papá. Hizo una mueca como si le hubiera tocado una quemadura. Tu madre. Ella escribió esas palabras. Puso el papel en mi bolsillo y me dijo qué decir. Y tú elegiste leerlas. No discutió. No desvió el tema. Simplemente se quedó allí, absorbiéndolo como una pared absorbe un golpe. Lo siento, Cassidy. Su voz se quebró en mi nombre. No sé cómo arreglar esto. Lo miré durante mucho tiempo. A este hombre que había conducido camiones durante 30 años, que nunca hablaba en la cena, que dejó que su esposa y su hija mayor escribieran las reglas mientras su hija menor pagaba el precio. No era un monstruo. Era algo casi peor. Un espectador que me quería en silencio y nunca dejó que ese amor fuera lo suficientemente fuerte como para importar. No te estoy pidiendo que lo arregles ahora mismo, papá, dije suavemente, no porque se hubiera ganado la gentileza, sino porque la crueldad nunca había sido mi lenguaje. Te estoy pidiendo que dejes de fingir que no existo. Lloró. Nunca había visto a mi padre llorar en 28 años. No hubo abrazo, ni resolución. Solo 2 personas de pie en un jardín, aprendiendo a empezar desde los escombros. Estaba sentada en los escalones del porche cuando la abuela Edith vino y se sentó a mi lado. Se movió con cuidado. La cadera le había estado molestando durante meses, pero rechazó mi mano y se sentó por sus propios medios. Por un momento, ninguna de las dos habló. La tarde se había vuelto azul oscuro. Las luciérnagas parpadeaban sobre el césped trasero donde una hora antes todo había cambiado. «Te guardaste esa grabación», dijo Edith. No era una pregunta. Podrías haberla usado para hacerle daño hace semanas, pero esperaste. Casi no la pongo, abuela. Casi me marcho. Pero no lo hiciste. Se acercó y me tomó la mano. Su piel era delgada y fresca, pero su agarre era firme. Y estoy agradecida porque casi le doy todo lo que tengo a una mentirosa. Negué con la cabeza. No necesito nada de tu testamento, abuela. No es por eso que... ¿Silencio? Apretó mi mano. Esto no es sobre lo que necesitas. Es sobre lo que mereces y sobre lo que es correcto. Miró hacia el jardín donde las luces de la guirnalda se mecían con la brisa de la tarde. Los invitados empezaban a irse. Despedidas lentas y silenciosas en lugar de las habituales y bulliciosas despedidas de los Kalewa. Me reúno con mi abogado el lunes, dijo. La parte de Brianna irá a un fideicomiso. Podrá acceder a él cuando devuelva cada céntimo que robó a tus padres y sea honesta sobre su vida. No antes. Entonces me dijo algo que me dejó sin aliento. Puse tu nombre en mi testamento hace 28 años, Cassidy. ¿Cuándo naciste? Tu madre me pidió que lo quitara cuando tenías 6. Hizo una pausa. Me negué,
Pero dejé de hablar de ello para mantener la paz. Me miró con los ojos húmedos. Nunca debería haberme quedado callada. El silencio es como esta familia llegó hasta aquí. Una semana después de la reunión, las consecuencias no disminuían. Se estaban agravando. Brian aprobó primero la ruta de las redes sociales. Publicó en Facebook: mi propia hermana me apuñaló por la espalda en nuestra reunión familiar. Nunca me he sentido tan traicionada. La publicación obtuvo 11 me gusta, todos de amigos que no habían estado allí. Luego el primo Marcus comentó: todos oímos la grabación, Brianna. Te apuñalaste a ti misma. 27 personas le dieron me gusta a su respuesta. Brianna borró la publicación en 1 hora. El chat grupal de la familia sufrió un cambio sísmico. Brianna fue eliminada, no por una persona, sino por un consenso silencioso. Daniele simplemente creó un nuevo chat y no la añadió. Nadie se opuso. Mi padre me llamó un martes por la noche. Fue la primera vez en mi vida que marcó mi número sin que Jolene se lo indicara. Saqué los extractos de la cuenta de jubilación, dijo. Su voz sonaba 10 años más vieja. Se llevó más de lo que pensábamos. $42.300. Cash, está todo documentado. Las transferencias, las fechas, todo. Cerré los ojos. ¿Qué vais a hacer? Tu madre y yo nos reuniremos con un asesor financiero esta semana y quizás con un abogado. Hizo una pausa. Debería haberte escuchado cuando llamaste. Sí, papá, deberías haberlo hecho. Había algo más también. La carrera de enfermería, la que Brianna había interpretado tan bellamente en la reunión. La que había usado para impresionar a la abuela y encantar a la familia. Se desmoronó por completo. Un primo que trabajaba en el sector de la salud preguntó por ahí. Brianna no era enfermera. Ni siquiera era auxiliar de enfermería certificada. Era recepcionista en una clínica quiropráctica a 30 millas de su apartamento. Contestaba teléfonos y programaba citas. Llevaba haciéndolo 6 años. Cada historia que había contado, cada paciente que había salvado, ficción. Cada palabra. 2 semanas después de la reunión, mi madre llamó. Casi no contestó. Mi teléfono estaba en el mostrador de la cocina, vibrando con su nombre, y lo vi sonar 2 veces antes de responder. ¿Cassidy? Su voz era pequeña, más pequeña de lo que nunca la había oído, desinflada, como si alguien le hubiera sacado el aire a la mujer que había controlado la narrativa de nuestra familia durante 25 años. No sabía lo del dinero, dijo. Ni lo del collar. Te juro que no lo sabía. Creo que no sabía sobre esas cosas, mamá. Mantuve mi voz nivelada. Pero sabías cómo me tratabas. No necesitabas una grabación para saber eso. Silencio. Del tipo que se extiende hasta convertirse en su propia respuesta. Tenía tanto miedo cuando naciste. Su voz se quebró. Los médicos nos dijeron que podrías no sobrevivir la primera noche y luego lo hiciste y llegaron las facturas y tu padre y yo nos estábamos ahogando. Creo que... Se detuvo, comenzó de nuevo. Creo que te culpé por algo que no fue tu culpa. Y una vez que empecé, no supe cómo parar. Apreté el teléfono. Parte de mí, la niña de 14 años todavía arrodillada en el suelo de esa sala de estar, quería colgar. Otra parte de mí, la parte que había pasado 22 años llamando cada domingo, aguantó. Puedes perdonarme, susurró. Todavía no estoy lista para eso, mamá. Lo dije sin crueldad, sin aspereza, solo con honestidad. Pero no estoy cerrando la puerta. Un largo y tembloroso aliento de su parte. Si quieres una relación conmigo, continué, empieza con honestidad. No más elegir bandos. No más borrarme de la familia. No más dejar que Brianna escriba la historia. No discutió. No desvió el tema. Solo dijo, de acuerdo. No era una resolución. Pero fue la primera palabra honesta que me dijo en 22 años. Han pasado 3 semanas desde la reunión. Eso nos trae a la hora, a hoy, mientras te cuento esta historia.
La abuela Edith se reunió con su abogado el lunes después de la reunión, tal como prometió. El Nuevo Testamento divide su patrimonio de manera justa entre sus hijos y nietos, pero la porción de Brianna se mantiene en un fideicomiso condicional. Los términos son sencillos: Brianna debe devolver cada dólar que tomó de la cuenta de jubilación de sus padres y proporcionar una prueba verificada de empleo y educación antes de que el fideicomiso se libere. Sin lagunas, sin atajos, solo responsabilidad. Mi padre y su asesor financiero revisaron 4 años de extractos. El total no era $4,000. Eran $47,200. Brianna había estado robando hasta 2 meses antes de la reunión. Glenn y Jolene están consultando a un abogado sobre sus opciones. Aún no han presentado nada. Creo que parte de ellos todavía está en shock. Brianna no ha hablado con nadie de la familia. Su apartamento en Augusta está vacío. Un primo pasó a comprobarlo. El rumor que corre por la familia es que se mudó a Nashville para vivir con su novio. No ha devuelto ni una sola llamada. En cuanto a la tía Ruth, la abuela Edith la invitó de nuevo al círculo familiar el día después de la reunión. 3 años de silencio rotos por una sola llamada telefónica. Ruth me dijo más tarde que Edith dijo: debería haberte escuchado. Debería haberos escuchado a las 2. La semana pasada, recibí un correo electrónico de mi abuela. Sin lenguaje formal, sin jerga legal, solo una línea: ven a visitarme cuando quieras, cariño. La habitación de invitados es tuya. Siempre lo fue. Leí ese correo electrónico 4 veces, y a diferencia de la entrada del diario de mi madre de hace 22 años, la que decía que deseaba haberse detenido en uno, estas palabras no me hicieron desear que cambiaran. Eran exactamente correctas. Es un jueves por la noche. Estoy sentada en mi apartamento, la misma cocina donde Brianna bebió 3 copas de Pinot Grigio y desmanteló 22 años de sus propias mentiras. La mancha de vino en la mesa todavía está ahí. No la he limpiado. No estoy segura de por qué. La gente sigue preguntándome si me siento culpable, si me arrepiento de haber reproducido la grabación, si desearía haberlo manejado de otra manera. Aquí está mi respuesta honesta. No reproduje esa grabación para destruir a mi hermana. La reproduje porque durante 22 años, mi familia había estado contando una historia sobre mí que no era cierta. Y yo era la única persona que podía cambiar la narrativa. No con ira, no con discursos, solo con la verdad reproducida en voz alta en un espacio donde no podía ser susurrada. ¿Desearía que no hubiera llegado a eso? Todos los días. Pero sé lo que habría pasado si me hubiera quedado en silencio. Mi abuela habría dejado su legado a una mentirosa. Mis padres habrían perdido más dinero que no podían permitirse. Y yo habría pasado el resto de mi vida sentada al final de la mesa esperando que alguien se diera cuenta de que estaba allí. He dejado de esperar. No de una manera amarga, sino de una manera libre. Todavía quiero a mis padres. Todavía quiero a mi hermana. Esa es la parte que la gente no entiende sobre establecer límites. No se trata de detener el amor. Se trata de detener la parte en la que el amor se usa como una correa. Mi teléfono vibra. Un mensaje de mi padre. Pensando en ti hoy. 3 palabras. Sin disculpas. Sin grandes gestos. Solo el reconocimiento de que existo, de que también soy su hija. No es perfecto. No es la familia que deseaba cuando tenía 10 años, apretando un certificado de un concurso de escritura contra mi pecho en un auditorio vacío. Pero es real, y lo real es suficiente por ahora. El sábado pasado, conduje hasta la finca de la abuela Edith. Las mesas de la reunión habían desaparecido. El proyector estaba guardado. Las guirnaldas de luces todavía colgaban entre los magnolios, pero ahora estaban apagadas, solo finos y oscuros alambres contra el cielo de Georgia. La abuela estaba esperando en el porche en su mecedora, un vaso de té dulce sudando en la mesita auxiliar. Saludó con la mano cuando vio mi coche entrar en el camino de entrada. Y algo en ese saludo, pequeño, ansioso, como un niño que ve a un amigo en la escuela, me hizo doler el pecho de la mejor manera posible. Me senté a su lado. No hablamos de Brianna. No hablamos de la grabación ni del testamento ni de la llamada de mi madre. Hablamos de su jardín.
Las hortensias florecían tarde este año. Hablamos de mi trabajo. Me habían ofrecido un pequeño aumento, y ella aplaudió como si hubiera ganado un Oscar. Hablamos de mi gata, Penny, que había aprendido a abrir el armario de la cocina y robar golosinas. La abuela se rió de eso. Una risa real, del tipo que le arrugaba toda la cara y la hacía agarrarse a mi brazo para estabilizarse. Cuéntame sobre tu vida, cariño, dijo finalmente. La versión real, no la que tu madre editaba. Y lo hice. Le hablé de mi apartamento, de mis carreras matutinas, del club de lectura al que me había unido, del amigo que me enseñó a hacer pan de masa madre. Cosas pequeñas, cosas verdaderas. Pareces feliz, dijo. Estoy en camino, abuela. Nos sentamos en ese porche hasta que salieron las luciérnagas. Sin drama, sin público, sin actuación. Solo una abuela y su nieta, poniéndose al día con 22 años de conversaciones que deberían haber tenido hace mucho tiempo. Pasé 22 años siendo su carga. Pero resulta que lo más pesado que llevé no fue su decepción. Fue mi propio silencio. Y finalmente lo dejé. Antes de irme, aquí hay algunas cosas que toda esta experiencia me enseñó. 1. El silencio no mantiene la paz. Solo deja que la voz más fuerte de la habitación escriba la historia. 2. Proteger a alguien de la verdad no es amor. Es control con un traje más bonito. Y 3. No necesitas el permiso de nadie para dejar de ser invisible. Si algo de esto te ha tocado de cerca, si alguna vez has sido el chivo expiatorio de la familia, el ignorado, la persona que siguió apareciendo incluso cuando nadie te guardó un sitio, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario y cuéntame tu historia. Leo cada una de ellas. Y si quieres más historias como esta, he enlazado algunas de mis favoritas en la descripción de abajo. Suscríbete y pulsa la campanita para no perderte la próxima. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Significa más de lo que crees.